Malaquías capítulo 1, vamos allá esta noche para seguir en nuestro estudio aquí en Malaquías. Ojalá que está disfrutando estos estudios que nosotros traemos a la iglesia y espero que sea de bendición a nosotros y más importante que nosotros podemos conocer más de la Biblia. Muchos de estos libros no se predican, no se enseña y a veces lo leemos en nuestro tiempo personal y no lo entendemos. Y el deseo mío es que nosotros veamos estos versículos, la entendemos y que podemos disfrutarla. Sabemos que en estos libros de profecías, de profetas, algunos son difíciles para entender y hay muchas profecías que pertenecen al tiempo presente para ellos, algunas profecías que pertenecen al tiempo en el futuro, pero todavía en el tiempo de ellos, y después hay profecías que todavía aún en el tiempo de nosotros no hemos pasado. Hemos hablado de la tribulación, el milenio y cosas que todavía no ha pasado, y estos profetas en los años 300, 400 están hablando sobre esos tiempos. Obviamente son palabras del Señor, el Señor hablando por ellos, y son importantes para nosotros. Aún hay profecías que es importante, si no lee estos libros se pierden algunos detalles de estas profecías para nosotros conocer las cosas que va a pasar en el futuro. Esta noche nosotros estamos mirando, la semana pasada empezamos una sección desde versículo 6 al versículo 14, donde Malaquías estaba hablando a estos sacerdotes. Obviamente Dios estaba hablando por medio de Malaquías exactamente a este grupo de sacerdotes, porque ellos no estaban obedeciendo y no estaban haciendo las cosas bien delante del Señor, y por causa de ellos, la nación de Israel, los judíos, obviamente estaba en desobediencia porque no había un líder que podía llevarle aún los sacerdotes, que su trabajo es para enseñarle la ley y aún hacer los sacrificios que tienen en el templo, y aún en los sacrificios vemos que ellos no tenían el corazón correcto para hacerlo. Y Malaquías, o Dios, está tomando, porque dice aquí que Dios está hablando en estos versículos, está enfocado en ellos, y la semana pasada la dividimos en dos partes para nosotros entender y ver las cosas que estaba pasando en estos versículos. Pero esta noche el título puse sirviendo a Dios de corazón. Aún eso es importante, sirviendo a Dios de corazón, eso pertenece a nosotros también. Tenemos que verificar y examinarnos que cada vez que venimos a la iglesia o estamos sirviendo a Dios, que realmente estamos sirviendo a Dios de corazón. Tú sabes que hay muchos cristianos aún vienen a la iglesia y no están sirviendo a Dios en corazón. Están haciendo todo por emociones, y en el sentido que vienen y hacen lo mismo cada semana. Pero su corazón no está en su servicio, está pensando en otras cosas, aún están pasando por tiempos difíciles, aún están en pecado o practicando el pecado, y hay situaciones que pasa que a veces nosotros no ponemos nuestro corazón en el ministerio. Estos sacerdotes que nosotros estamos viendo en estos versículos, pues ellos no estaban sirviendo a Dios de corazón. Aunque ellos, su trabajo fue a traer sacrificios en el templo y hacer sacrificios para la nación de Israel, pero aún eso, haciendo el trabajo que tenía que hacer, su corazón no estaba en todo. Y tenemos que estar cuidado que aún en nuestro ministerio, que no estamos haciendo las cosas sin poner todo nuestro corazón para el Señor y adorarle a Él en todo. Y nosotros vamos a aún sacar aplicaciones esta noche de estos sacerdotes que estaban haciendo cosas que no agradaba al Señor. No vamos a leer juntos estos versículos, pero vamos a estudiar de versículo 9 al versículo 14 para terminar capítulo 2, y si Dios permite regresamos en 2 o 3 semanas
Yo creo que los próximos 2 semanas están predicando otras personas y regresamos otra vez después que regreso otra vez a enseñar. Pero terminamos capítulo 2 por lo menos esta noche, después seguimos en este estudio. Antes que nosotros empezamos, vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y después vamos a disfrutar tú y yo estos libros, estos versículos y dejar que el Señor obre en nosotros. Señor, gracias porque ahora podemos entrar en las Escrituras. Ahora tenemos este privilegio de nosotros abrir tu palabra que tiene poder y masticarla y estudiarla juntos y ver el significado y las palabras y todo que encontramos en este versículo. Aún sabemos, Pablo dice en Romanos que todo que fue escrito es para nuestra enseñanza y sabemos, Señor, que tú tienes muchas cosas para nosotros aún esta noche, enseñanzas para nuestra vida espiritual, que nosotros nunca digamos no hay nada en el Antiguo Testamento para mi vida hoy. Nosotros vemos muchas cosas que están pasando con estos judíos, la nación de Israel, que nosotros también estamos pasando hoy en día. Y una de ellas es sirviendo a ti con un corazón quizás no correcto y queremos servirte con todo nuestro corazón. Y Señor, que aún esta noche podemos reconocer nuestro servicio y cómo estamos sirviendo, cómo estamos adorando tu nombre y que por medio del Espíritu Santo nos enseñe si nosotros estamos sirviendo de todo corazón. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos, hermanos, como siempre damos unos detalles cada principio y repetimos estos detalles porque quiero que quede en tu mente cada semana que cuando una persona dice algo de Malaquías, tú vas a saber exactamente quién está hablando y a quién es Malaquías y el significado de su nombre y su propósito y por eso nosotros pasamos por estas informaciones. Sabemos que Malaquías es un profeta del Señor la parte sur de Israel, que es de Judá. En este momento ellos salieron de Babilonia unos años después de este tiempo o antes y regresaron después de 70 años de Babilonia, de cautiverio, entraron en Jerusalén y empezaron a construir el templo. Dios llamó a Ageo y Zacarías para ayudarles a enfocarse en el templo y algunas cosas que estaba pasando. Y ahora tenemos a Malaquías en este momento y está animándoles a ello porque Israel obviamente están en desobediencia otra vez. Y digo otra vez porque en el Antiguo Testamento cuando hablamos y leemos sobre Israel, ellos siempre están obedeciendo, desobedeciendo, obedeciendo. Está en esta rotación. Y nos encontramos ahora que otra vez ellos están en desobediencia. Dios llamó a Malaquías para que él les hable a ellos y le animen a ellos a regresar otra vez a la mano del Señor. Sabemos que Malaquías es el último profeta en el Antiguo Testamento. Después de Malaquías, pues llegamos a 400 años de silencio. Es ese tiempo entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Entre ese tiempo, esos dos libros, hay 400 años. Se llama 400 años en silencio porque Dios no habló a ninguna persona, no había profecía ni profetas. Nadie escribió nada de la Biblia, estaba en silencio. La próxima vez que nosotros vemos un profeta es en Mateo, es Juan el Bautista. Aún en capítulo 3, versículo 1, Malaquías se refiere a este hombre, Juan Bautista, que está preparando el camino para Jesús. La próxima vez que Jesús habla es para preparar el camino de Jesús y vemos eso en Mateo. Durante este tiempo que Malaquías está enseñando y profetizando, ese tiempo de reconstrucción de Jerusalén, sabemos que el nombre de Malaquías significa mi mensajero, hablando del mensajero de Jesús, de Jehová, del Señor, y llevando este mensaje a los judíos, a la nación de Israel, sobre el regreso, no de Jerusalén, porque ya están, pero el regreso de su corazón al Señor y el regreso a la obediencia.
La misión de Malaquías es a condenar lo malo que estaba pasando en esos días. Malaquías quería recordarle a ellos, a estos judíos, la bendición de ser pueblo de Dios. Ellos se olvidaron que ellos son el pueblo de Dios y es una bendición tener la protección de Dios, la bendición de Dios y el cuidado de Dios, y ellos se olvidaron de eso. Malaquías está recordándole a ellos, mira, ustedes son el pueblo de Dios, es una gran bendición de ser pueblo de Dios y es tiempo a regresar a Jehová, aún mencionando las consecuencias de cristianos o ellos en desobediencia y cómo Dios castiga para que ellos regresen otra vez. Dios quería recordar o demostrarle a ellos que Él deseaba una relación con ellos, y por Malaquías demostrando que Dios desea esta relación con ellos personal, íntima y apasionado. Dios deseaba obediencia, obviamente, de su parte. Si Dios quería bendecir y Dios quería obrar y protegerlos, obviamente Él pedía de ellos que ellos sean obedientes. Hermanos, cuando nosotros somos obedientes, después nosotros empezamos a ver la bendición de Dios. Si nosotros no somos obedientes, pues Dios se aguanta y nos deja saber, y aún manda personas como mandó estos profetas para levantarle a ellos. Dios utiliza el pastor, Dios utiliza maestro de escuela dominical y aún otros miembros en la iglesia para nosotros regresar otra vez a los pies de Cristo. Que Dios deseaba obediencia en la parte de la nación de Israel, pero como siempre Israel estaba en desobediencia al Señor. Obviamente el mensaje de Malaquías fue regresar otra vez a Dios. Había muchos judíos en ese tiempo que pensaban, y aún los sacerdotes que nosotros estamos hablando, ellos aún pensaban que estaba bien delante del Señor. Ellos pensaban, si yo estoy en el templo y estoy haciendo sacrificios, eso significa que yo estoy bien con Dios. Mis acciones, lo que Dios pide de mí, de hacer sacrificios, está bien. A veces nosotros pensamos que estamos bien con el Señor porque venimos a la iglesia, nos sentamos y aún ponemos una ofrenda atrás en el buzón de la iglesia, o cantamos en el coro, o ayudamos con los niños y pensamos que estamos bien. Pero realmente hay muchos cristianos aún en el ministerio que están lejos de Dios. Su corazón no está en el ministerio, su corazón está lejos de Dios aún en la iglesia. Y aún estos sacerdotes que tenían que ser líderes, enseñaban la ley, ellos también estaban lejos del Señor. La verdad es que tenemos que examinarnos y a ver dónde estamos nosotros. ¿Qué es mi relación con el Señor en este momento? ¿Yo estoy bien con Dios? ¿Estoy luchando con algunas cosas en mi vida? ¿Tengo pecado en mi vida que todavía no está confesado? ¿Algo entre yo y Dios, relaciones de no perdonar a otros? Y tenemos que ver, y si no, tenemos que confesar y regresar a tener esa relación correcta con el Señor. La última vez, la semana pasada, nosotros miramos a versículo 6 al versículo 8 en esta sección, hablando de los sacerdotes, y hablamos de este castigo que Dios le estaba dando a estos sacerdotes en Israel. Ellos tenían que ser líderes, ejemplos, pero fueron de mal ejemplo. Vimos en versículo 6 para nosotros ver un poquito el contexto, después entrar en versículo 9. Versículo 6 hablamos de que Dios confronta a los sacerdotes. Le dijo a ellos, si soy tu padre o si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Le dijo, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? No existía la honra, no tenían temor de Jehová, y Dios le está diciendo, ¿dónde está? Vimos en versículo 7 que ellos despreciaban el nombre de Dios. La manera que lo hacían es cuando ofrecían su sacrificio en el templo. Le ofrecían, dice en versículo 7, el pan inmundo. Después decía, ¿en qué hemos deshonrado? Ellos ni conocían que estaba deshonrando el nombre de Jehová. Pensaba que le estaba dando exactamente lo que tenía que darle. Vimos en versículo 8, los sacerdotes no ofrecían lo mejor. Ellos aún llevaban a los sacrificios
animales que estaban enfermos, estaban cojos o tenía algo mal, en vez de llevarle un animal que estaba en buenas condiciones, le llevaron lo peor. Aún Dios le dice a ellos, mira, ese mismo animal, llévaselo al príncipe. Y yo estoy seguro que él te lo va a negar. Pues se supone que ellos reciben lo mejor. Dios debe tener lo mejor de nosotros. Y a veces nosotros, escuchen bien, a veces nosotros en nuestro servicio al Señor, en nuestra actitud, no le estamos dando a Dios lo mejor. Le estamos dando solamente una parte. Hablamos del tiempo. Nosotros no damos a Dios el tiempo que se merece. El tiempo para nosotros tener devocionales. El tiempo que podemos leer. Y le decimos a Dios, pues Dios, solamente tengo 5 minutos hoy. Y ponemos otras cosas que quizás no importa. Pasamos 1 hora en Facebook, 1 hora en Instagram. Y le damos al Señor 5 minutos de nuestra día. Y no le damos a Él lo mejor. Y Dios está buscando aún de esos sacerdotes que tenían estos sacrificios. Y le daban lo peor al Señor. Y Él deseaba obviamente lo mejor. Y por eso le estaba castigándole a ellos. Ahora vemos, si entramos en nuestro texto de versículo 9 hasta el final de capítulo 2, versículo 14, y todavía hablando sobre los sacerdotes y dándole reprensión del Señor a ellos. So, vamos a ver lo que Dios todavía está diciendo a estos sacerdotes en este momento, en estos últimos versículos de este capítulo. Empezamos ahí en capítulo 1, versículo 9. Sabiendo el contexto, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo la reprensión que Dios le estaba dando en versículo 6 al versículo 8, ahora Dios dice en versículo 9, la primera parte dice, ahora pues orar por el favor de Dios. Los sacerdotes estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y ahora Dios le da este mensaje en medio de todo lo que estaba pasando. Orar por el favor de Dios. Orar que la mano de Dios esté sobre ellos para protección y bendición. Ellos necesitaban en este momento el favor de Dios. Ellos estaban en desobediencia, significa que ellos no tenían el favor de Dios. Y cuando una persona es bendecida por Dios, siempre decimos que Él tiene el favor de Dios. Esta persona tiene el favor de Dios. La Biblia nos enseña, el Señor nos pide que busquemos su favor. Y en la Biblia vemos personas que aún claman por el favor de Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Solo los que están en Cristo pueden experimentar el favor de Dios. Y Malaquías dice, ahora pues orar. Oren a Dios, sacerdotes. Ustedes necesitan la bendición de Dios. Ustedes necesitan la misericordia de Dios. Oran por el favor de Dios. Algunas cosas que podemos hacer para empezar a buscar el favor de Dios o del Señor aún en nuestra vida, cómo nosotros podemos buscar el favor de Dios. Quiero darte algunos para que tú conozcas cómo tú puedes buscar el favor de Dios. Primero debemos buscar la justicia, la cual prepara nuestros corazones y da lugar al Señor para que Él pueda darnos el favor de Dios. Debemos humillar nuestros corazones ante de Él para nosotros recibir el favor de Dios. También tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que nos dé el favor de Dios. Tenemos que desear agradarle más a Dios que aún nosotros mismos para nosotros tener el favor de Dios. En la Biblia encontramos la palabra gracia. En otras palabras, la gracia y favor tiene el mismo significado. Estamos buscando la gracia del Señor, el favor de Dios. Ambos dos palabras son lo mismo. Hermanos, el favor más grande que Dios
nos da a nosotros es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice en versículo 9, Malaquías por el medio del Señor, palabras del Señor, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Malaquías dice suplicar o rogar a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos necesitaban en este momento la misericordia de Dios. Estaban en desobediencia y Dios está suplicando que ellos rogan y ellos piden y oren por la misericordia de Dios. Malaquías dice rogar a Dios para que sean perdonados. Ellos necesitaban el perdón de Dios. Estaban en desobediencia, tenía que regresar a Dios otra vez. La manera que ellos tenían que regresar es por medio del perdón. Ellos necesitaban que Dios le perdone a ellos por el pecado que ellos estaban haciendo. Y necesitaban el favor de Dios para que tenga, dice la Biblia en versículo 9, para que tenga piedad de nosotros. Rogar a Dios para que Él sea amable con ellos. Porque si ellos siguen con lo que están haciendo en este momento, pues Dios no va a aceptar. Y aún nos dice en la palabra, en estos versículos, que Dios no iba a aceptar su sacrificio. Ellos podían entrar en el templo, en el santuario, para hacer estos sacrificios, pero porque su corazón estaba lejos de Dios y no tenían el favor de Dios, y no tenían la bendición de Dios, Dios no iba a aceptar la ofrenda hecha por ellos. No sé cuántas personas, quizás esta noche, estas palabras de Malaquías es para ti. Orar por el favor de Dios. Es posible que esta noche tú tienes que orar por el favor de Dios en su vida. Es posible como ellos están en desobediencia contra el Señor. Y tú necesitas el favor, la bendición, el cuidado, el perdón de Dios. Y esta misma palabra que Malaquías mencionó a estos sacerdotes, quizás son las mismas palabras que nosotros necesitamos escuchar esta noche. No tienen el favor de Dios. Y el Espíritu Santo te está diciendo, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de ti. Ahora versículo 9, la tercera parte dice, una pregunta, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Estamos hablando de versículo 6 a versículo 8, estas cosas refiriéndose a los sacrificios. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo puede agradarle si su corazón no está bien con Dios y está haciendo estos sacrificios? Importante, termina ahí en versículo 9 diciendo, dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando aquí a ellos. ¿Cómo? Esta pregunta a estos sacerdotes, ¿cómo ustedes están reprendiendo a ellos, está castigándole? ¿Cómo puedes agradarle si están haciendo estas cosas? No sé si esa misma palabra es algo que Dios te está diciendo a ti esta noche. ¿Cómo tú me puedes agradarme a mí haciendo las cosas que tú estás haciendo en este momento que no agrada a Dios? Y Dios le dice a ellos, a esos sacerdotes, esta misma palabra que son bien importantes. Jehová está hablando de estos sacrificios que los sacerdotes daban. Estamos hablando específicamente de estas obras o esta acción o este ministerio, este trabajo que yo tenía. Y Dios está diciendo, tú no me puedes agradarme a mí haciéndolo en esta manera, trayendo a animales que están enfermos y están cojos, y no se puede hacer así. Ellos daban sacrificios inmundos, ciegos. ¿Cómo pueden agradar a Dios haciendo eso? Y los sacerdotes querían el favor de Dios. Ellos lo desean, imagino, pero después despreciaban sus sacrificios. Quizás en su mente decía, yo quiero, es verdad, de Malaquías, yo quiero el favor de Dios.
pero seguían despreciando el nombre del Señor, versículo 6, versículo 7, seguían despreciando los sacrificios. Aunque su boca estaba diciendo, yo quiero el favor de Dios, su acción estaba diciendo otra cosa. Hermanos, ¿cuánto nosotros somos así a veces? Decimos las cosas que deseamos del Señor, pero la vida que nosotros vivimos no demuestra que realmente deseamos el favor de Dios. Aún Salmos capítulo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando hay pecado en nuestro corazón, la Biblia dice que Jesús, Dios, no escucha nuestras peticiones. Estos sacerdotes, con su corazón en la manera que estaba en este momento, Dios no estaba escuchando su oración. Aún ellos pidiendo por el favor de Dios o deseándolo, por lo menos por su boca, su acción era algo diferente. No se podía hacer los dos. No se podía pedir por el favor de Dios y después en la otra mano despreciar el nombre del Señor. Y ellos estaban haciendo los dos. Malaquías, yo quiero el favor de Dios, pero cuando entren en el templo están haciendo sacrificios que no agradaba al Señor. Y creo que muchas veces, aún como cristianos, somos así. Dios, yo quiero que tú me des grandes bendiciones. Dios, yo quiero tu bendición. Nosotros oramos eso siempre. Dios, ayúdame en este momento que estoy pasando por tribulaciones. Dios, dame protección, pero oramos esas palabras, pero realmente a veces por dentro estamos viviendo otra manera. Estamos haciendo, Dios, yo quiero la bendición, pero no quiero vivir en la manera que tú me estás pidiendo. No quiero obedecer los mandamientos que tú nos das en la Biblia, pero sí, yo quiero la bendición. Si nosotros queremos el favor de Dios y queremos la bendición de Dios, tenemos que vivir agradando al Señor. Es importante, no podemos decir, Dios, dame, y no darle a Dios de nosotros. Siempre menciono que a veces tratamos al Señor como un ATH. Ahora, en este tiempo, pues ahora podemos decir ATH móvil, ¿verdad? La tecnología avanza, podemos usar otros términos, y el Señor no es así. Dios espera obediencia de nosotros. Dios espera que si Él va a dar bendición, pues nosotros estamos caminando en su camino en obediencia. Muchos cristianos no quieren leer la Biblia, no quieren orar fielmente, pero quieren que Dios sea fiel. Dios, yo deseo que tú seas fiel a mí, pero yo no soy fiel a ti. Dios, yo necesito que tú seas fiel a mí, pero no podemos ser fieles en cada día escuchar y orar y leer la Biblia. Nosotros queremos que el Señor sea fiel, pero nosotros no somos fieles al Señor. No quieren dar su diezmo, pero quieren que Dios provee para nuestras necesidades. Dios, yo te necesito, tengo una necesidad, necesito que tú proveas para esta necesidad, pero cuando Dios dice, da su diezmo, da una ofrenda, da misiones, pues no tengo dinero para eso. Señor, no me sobró nada este mes o esta semana, no puedo dar. Pero Dios, necesito esto, necesito que tú proveas para mí, pero no me pregunte, no me pide que yo dé mi diezmo a ti, a la iglesia, a la obra. Muchos dicen quieren la bendición de Dios para su familia, pero son infieles aún a su esposo o su esposa. Quieren que Dios les sane de su enfermedad, pero nunca habla con Él. Piden a otros, quiero que tú ores por mí para que Dios me sane, pero ellos mismos no están en oración, no oran a Dios, no tienen esa relación con el Señor que Dios desea. Cristianos quieren que Dios le dé todo, pero ellos no quieren dar todo al Señor. Hermanos, esta noche, no sé si tú estás dando todo al Señor esta noche. Quizás tú estás diciendo, yo quiero dar a Dios todo, pero le estoy dando 80% de mi vida. Dios, no toque esos 20% que estoy escondiendo en mi corazón. No queremos dar a Dios todo de nosotros, pero queremos todo de Dios. Y no podemos tenerlo de esa manera.
Cristianos creen que se merecen el favor de Dios, pero el favor de Dios viene cuando nosotros estamos obedientes a Él. Si escuchamos a Satanás, pues Dios no puede escucharnos a nosotros. Tenemos que buscar un lado. ¿Estamos con Satanás o estamos con el Señor? Si no escuchamos los mandamientos de Dios, Él no va a escuchar nuestras oraciones. Hermano, usted es seguro que si tú vienes delante del Señor con una necesidad y tú necesitas al Señor para que te ayude en algo, examínese en su vida para que todo pecado está confesado, que tú estás bien con el Señor, que tú estás pasando tiempo con el Señor, para que tú puedas venir al trono de gracia y pedir esa petición que tú tienes en su corazón. Dios requiere obediencia de nosotros antes que nosotros tengamos el favor de Dios. Versículo 10. Otra pregunta aquí que vemos que Dios le da a Malaquías, a estos judíos, dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Ese versículo que está diciendo, Dios pensó que era mejor cerrar las puertas en lugar de continuar adorando sin valor. Está diciendo, ¿quién de ellos, quién de los sacerdotes van a cerrar las puertas del santuario? Es mejor que las cierren, que ustedes hacen lo que están haciendo en este momento, entregando sacrificios que no tienen valor y su corazón que no está con el Señor. Y Él dice, es mejor, hay de vosotros que cierren las puertas. Los sacerdotes hacían las mociones de sacerdote, trabajo de ellos, pero no en su corazón. ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia y solo hacen las mociones, los movimientos de un cristiano? A veces vienen y cantan y dan una ofrenda, quizás dicen amén, pero dentro de su corazón están en desobediencia y lejos de Dios. Aún en algunas iglesias hoy en día, lo que Dios estaba diciendo ahí es mejor cerrar las puertas que servir o la adoración ser sin valor. Y hay iglesias hoy en día que no están predicando el evangelio, no están predicando la verdad. Y quizás es mejor cerrar las puertas que guiar a otros a un camino que le va a llevar a ellos a la perdición, como dice Pedro. A veces hay iglesias en pecado y es mejor de cerrar las puertas que vivir en pecado y llevar una iglesia en pecado en esa manera. Y Dios dice en versículo 10 que Él deseaba que uno de ellos cierre las puertas del santuario. Cierre para que paren de dar los sacrificios que realmente no significaba nada. Dios obviamente se merece de nosotros completa adoración, 100%. Él se merece que cuando venimos a la iglesia, que damos todo nuestro corazón, que cantamos al Señor en alabanza con mi corazón, que escucho las predicaciones dejando el Espíritu Santo obrar en mí con ese deseo. Dios, enséñame algo, cambia mi vida. Dios se merece completa adoración de nosotros. Dios está más interesado en lo que está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, más que una acción falsa delante de Él. Segunda de Crónicas, capítulo 16, hablando a estos judíos, Israel, le dice en capítulo 16, versículo 9, ¿por qué los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él? Eso que Dios está buscando. Ahí en versículo 10, en nuestro texto, Malaquías capítulo 1, después que le dice a ellos, estoy buscando uno que cierre las puertas, es mejor que cierre que seguir dando sacrificios en esa manera. Ahora dice en versículo 10,
yo no tengo complacencia, o en otras palabras, satisfacción o agrado en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios está diciendo a estos judíos, mira, yo no estoy satisfecho, no estoy agradado con las cosas que están haciendo. Ni voy a aceptar esa ofrenda que están dando aún en el templo. Tenemos que entender que no todo lo que se ofrece a Dios como adoración es aceptado por Dios como adoración. Tú puedes dar su diezmo como adoración y no ser adoración, porque tenemos una mala actitud. Me recuerda cuando antes, una iglesia que iba antes y se pasaba el plato como hacíamos antes, en esos tiempos antes de COVID, se pasaba los platos y aún personas ponían su diezmo adentro y lo aguantaba con su mano tan fuerte, ¿verdad? No quería soltar la ofrenda. Y aún dando su diezmo, pero dentro de ellos no tenía alegría en dando, estaba con una actitud que yo no quiero dar mi diezmo, yo lo necesito. Y Dios desea que nosotros tengamos un corazón para adorar a Dios aún en el diezmo, que tengamos alegría en dando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Tú puedes cantar en la adoración y realmente no querer cantar. Hay muchos que cantan y si tú ves la cara de ellos como yo lo veo, dices, wow, como está pensando en otra cosa. Es tan triste. Una canción de adoración con gozo gozo y alegría y lo cantan con tristeza. Realmente no están cantando para el Señor, están cantando porque la iglesia está cantando y todos están cantando juntos, pero realmente no hay adoración para el Señor. Los sacerdotes daban sacrificios, pero no estaban dando adoración a Dios. Era una falsa adoración que bloqueaba la verdadera oración entre ellos. Aún Zacarías, cuando recordamos el estudio pasado, Zacarías, el capítulo 7, versículo 13, dijo, y aconteció que así como él clamó y no escucharon. Está hablando de los israelitas que clamaban a Dios, o Dios hablaba a ellos y ellos no escuchaban a Dios. Ahora Dios dice, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová. Ahora nuestro texto, versículo 10, dice, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, que son cosas que nosotros ofrecemos a Dios. Y Él no la acepta porque estamos presentándole a Él sin adoración verdadera. Obviamente aquí en Israel había problemas con los líderes sacerdotes. Los sacerdotes tenían que servirle a Dios y no lo estaban haciendo. Ellos pararon de honrar a Dios y los sacrificios que ellos daban. Y por esas acciones Dios removió su bendición de estos sacerdotes. Dios no podía aceptar los sacrificios que ellos daban. Y eso trajo mucha dificultad. Imagínate las personas que estaban mirando. Hey, mira, el sacerdote dando un animal enfermo. Ellos sabían que el animal que tenía que venir tenía que ser puro. No la manera que ellos lo traían. Mira versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Ahora cambia un poquito la dirección aún hablando a los sacerdotes. Ahora está mirando más allá de la grandeza del Señor. Unos versículos más allá dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Podemos decir que está diciendo que todo el día grande es mi nombre entre las naciones.
También podemos decir en este versículo, como desde la tierra, toda la tierra, podemos decir que el sol nace en un lugar y donde se pone en otro lugar. Podemos utilizar eso como Dios está diciendo, en toda la tierra, grande es mi nombre. O podemos decir, en un día. Estamos diciendo desde el momento que el sol sale hasta que termina, grande es mi nombre. Donde el sol nace es una parte del mundo y donde se pone es otra parte. Como quiera, Dios está diciendo que grande es mi nombre en todo lugar. Algunos piensan que aún este es el milenio, donde habla que es grande mi nombre entre las naciones. En ese momento, el nombre del Señor va a ser grande cuando Jesús toma control y es el Rey de Reyes en el tiempo del milenio. Son algunas aplicaciones que comentarios mencionan sobre ese versículo, pero sabemos que el nombre del Señor es grande en todas partes y siempre va a ser así. Esta adoración no solamente es presente, versículo 11, pero quizás futuro. Dios es grande, su nombre es grande ahora en el tiempo de ellos, va a seguir siendo grande aún para siempre. Versículo 11, la segunda parte dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. No solamente todos los días, pero en todo lugar su nombre es grande. Y los sacerdotes aquí en el pueblo de Judá no lo adoraban al Señor en espíritu ni en verdad. Y Dios dice, pues yo me voy a encontrar adoradores o otros que me adoran en otras naciones. Ahí podemos decir que Dios encontró los gentiles en momento en el Nuevo Testamento cuando los judíos rechazaban al Señor y después el Señor fue a los gentiles y predicó a ellos. La verdadera adoración de Dios extenderá por toda la tierra. Otra vez esto puede ser en este tiempo de Malaquías o en el milenio, pero también allá en el milenio también se va a practicar sacrificios. Y quizás estaba hablando de estos sacrificios, incienso y ofrenda limpia, hablando de otro tiempo, en el tiempo de ellos, o hablando de el milenio o un tiempo donde ellos van a ofrecer esta ofrenda limpia. Versículo 12, seguimos, dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Los judíos están profanando, no sé si es una palabra ahí me metí, a su nombre cuando dicen estas cosas. Decían, inmundo es la mesa de Jehová y también su alimento es despreciable. La actitud de ellos en teniendo sobre estos sacrificios fue aún un falta de respeto al Señor. Imagínate todos que están viendo a estos sacerdotes ofreciendo algo que realmente no debe ofrecer en estos sacrificios. Imagínate lo que ellos pensaban cuando aún nosotros nos ve a nosotros haciendo cosas que el mundo hace. Dice, ¿ese no es un cristiano? Se supone que ese cristiano esté viviendo en esta manera, como ellos decían, se supone que el sacerdote de sacrificios en esta manera. Es posible que en nosotros, otros nos ven a nosotros, amigos, vecinos, y dice, wow, yo pensaba que esa persona era un cristiano. Pero mira las cosas que ellos hacen, viven como el mundo y hacen cosas que el mundo hace. Practicando el pecado, haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Y es un mal testimonio a otro.
Santiago dice en capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Versículo 13 dice ahora, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dios dice ahora, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Los sacerdotes aquí están diciendo que el proceso de los sacrificios le cansaba a ellos. A veces nosotros podemos estar quizás cansados en sirviendo a Dios. Tenemos una actitud de que, wow, ya yo no puedo más, estoy cansado. Tú puedes ser cansado de trabajando, pero no puedes ser cansado de trabajo. Nosotros lo cansamos, yo me canso muchas veces cuando estoy haciendo muchas cosas como pastor, pero no estoy cansado del trabajo. ¿Sí entiende la diferencia entre esos dos? Hay muchos pastores ya cansados de trabajo y se nota en sus predicaciones y sus estudios tantos problemas que puede pasar en la iglesia y dificultades que pasan en la iglesia, y aún eso desanima y cansa a los líderes de la iglesia. Y después estamos trabajándolo como los sacerdotes. Están acá arriba predicando y haciéndolo solamente porque tengo que predicar los miércoles y tengo que predicar el domingo y domingo por la noche, pero mi corazón no está preparado ni deseo a predicar. Lo estoy haciendo solamente porque tengo que hacerlo. Y así los sacerdotes estaban haciendo, aunque su trabajo era hacer sacrificios, lo hacían porque tenía que hacerlo y su corazón no estaba en esa adoración para agradarle a Dios. Su corazón no está en el ministerio. Hermanos, no sé, ahora mismo en su vida tú estás cansado de quizás servirle al Señor. Hay tantas cosas pasando que ya no están, su corazón no está ahí con Dios en lo que hacemos en la iglesia. Y aún muchos quieren rendirse. Yo muchas veces encuentro, pastor, necesito que me dé un año. No de nadie en la iglesia aquí en el pasado he escuchado personas decir, necesito un break, ya no puedo más. Versículo 14, y terminamos con este versículo, el último versículo aquí en capítulo 2. Dice Dios ahora, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Los sacerdotes aquí decían que tenían buenos sacrificios. No te preocupes, lo que yo necesito para sacrificar lo tengo. Pero cuando llegaban al templo a sacrificar, ellos daban otra cosa que ellos prometieron. Dice ahí en el versículo, promete. Muchas veces, hermanos, le decimos a Dios que vamos a hacer algo. Después no lo hacemos. Le prometemos a Dios, Dios, no, confía en mí, yo voy a hacer esto. Y no lo hacemos. O lo hacemos bien mal. Le decimos a Dios que vamos a diezmar y después damos una propina. A veces en público decimos en frente de Dios que vamos a hacer algo grande para Dios. Aún se paran en la iglesia, vamos a hacer algo grande para el Señor y no lo hacen. Hacen muchas promesas y después cuando llegue el momento no lo hacen. Los sacerdotes prometieron que tenía el sacrificio correcto para hacer el sacrificio que tenía que hacer, pero cuando llegaban ese momento entregaban un enfermo, un cojo, un sacrificio que no le agradaba a Dios
entregaba eso. Debemos dar a Dios lo mejor que tenemos y lo mejor de nosotros. Para Dios la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios no necesita el dinero de nosotros, Él quiere tu vida más. Él quiere la obediencia, Él quiere un corazón puro delante de Dios, delante de Él. Hermanos, esta noche los sacerdotes son de malos ejemplos aún para nosotros en esta noche. Pero hay muchas lecciones que podemos aprender de ellos aún en este pasaje. Por ejemplo, tú estás sirviendo a Dios con todo tu corazón. Cuando empezamos a examinarnos esta noche, mirando a los sacerdotes que no sirvían a Dios con todo su corazón, nosotros miramos a nosotros y preguntamos, ¿yo estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón? Yo estoy leyendo mi Biblia con todo mi corazón. Yo estoy orando. Yo estoy cantando. Todo que estoy haciendo para el Señor lo estoy haciendo con todo mi corazón. O estás sirviendo a Dios para que otros te vean, para agradar a otros y no al Señor. Están tratando de agradar a Dios o agradar a la gente. O quizás esta noche estamos jugando en iglesia. Significa que venimos, pero no realmente estamos aquí. No deseamos aprender, solamente queremos cumplir a venir para que el pastor no me llame y me diga, ¿dónde estás? Está pensando de otras cosas que tiene que hacer y el corazón tuyo no está escuchando para el Espíritu Santo enseñarte. Quizás tú dices, estoy aburrido con adorando a Dios o con el ministerio que Dios me ha dado. Tenemos una pasión para las almas perdidas. Tú y yo tenemos una pasión real para ellos que no conocen al Señor o solamente una pasión para nosotros mismos. Pues yo soy salvo, yo sé que voy para el cielo, deja que otros vayan a compartir el Evangelio con otros. Hermanos, vamos a examinarnos esta noche a ver si realmente estamos sirviendo a Dios de corazón. Hermanos, tú sabes que tú puedes engañar a otros en la iglesia, aún sobre su servicio, pero Dios ve tu corazón. Y Dios ve todo lo que nosotros estamos haciendo. Él ve nuestra actitud. Él ve el propósito. Él ve si nosotros realmente queremos adorar al Señor. Vamos a estar en pie, vamos a orar un minuto. Vamos a hablar al Señor. Cuando siempre predicamos y enseñamos, es un momento para dejar el Espíritu Santo obrar nosotros. O ahí en pie, sentado. Si no puede estar en pie, pues vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y hablar y examinarnos a ver si nosotros estamos sirviendo a Dios con todo corazón. El ministerio que Dios te ha dado a ti, aún aquí en la iglesia, ¿tú lo estás haciendo con todo tu corazón? Cuando tú te levantas por la mañana y lees tu Biblia, ¿lo estás leyendo con todo tu corazón o lo estás leyendo porque tienes que leer algunos versículos? ¿Estás cantando en la iglesia al Señor con todo tu corazón? Ojalá que sí, tú puedas decir que sí esta noche. Yo estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. No sea como los sacerdotes que venían al santuario, hacían las cosas que tenía que hacer, pero realmente su corazón no estaba bien con Dios. Dios se merece todo de nosotros y Él desea que nosotros completamente le demos nuestro corazón a Él. Porque esta noche diga a Dios, Dios, aquí tienes mi vida completa. Quiero que tú tomes mi vida, quiero adorarte con todo mi corazón, quiero servirte con todo mi corazón. Quizás tiene que decir, perdóname Señor, porque no estaba haciendo todo con corazón correcto. No quiero ser como los sacerdotes. Quiero tener un corazón bien delante de ti.
y servirte a ti con todo mi corazón. Señor, gracias por estos versículos. Está hablando a los sacerdotes sobre las cosas que no estaban correctas y estaban haciendo, y nosotros estamos mirando, examinando nuestra vida a ver si nosotros estamos sirviéndote a ti con todo corazón. Y si no, Señor, que esta noche podemos confesar y decir, Dios, perdóname, pero empezando ahora, yo quiero servirte a ti con todo corazón. Estar contento en el trabajo que tú me has dado, en sirviéndote a ti. Señor, gracias por las lecciones que podemos aprender en este pasaje. Aún ayúdanos en los próximos capítulos para aprender más de ti, dar aplicaciones de esta nación de Israel, las cosas buenas y las cosas malas que ellos hacían, para nosotros no hacer lo que hacían y aún practicar y tomar como ejemplo las cosas buenas que hacían. Señor, gracias por los hermanos que han llegado. Vamos a terminar en adoración, cantando en esta noche, pero llévanos bien a nuestro hogar, que podemos regresar este domingo para nosotros seguir adorando su nombre, sirviéndote a ti. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.